Muy buenas tardes, tardes de este domingo, 13 de septiembre del 2020. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi serie Antifeminismo México. En esta ocasión hay que hacer un comentario crítico que se transforme en condena contundente hacia los más recientes acontecimientos delictivos y de violencia realizados por grupos de feministas, los grupos que han tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro histórico de la Ciudad de México. Una acción que ha tratado de replicarse con desiguales resultados en otras entidades federativas, en otros estados de la República. Sin ambajes, mis amigos, sin vacilaciones, hay que condenar tajantemente esos actos delictivos realizados por los grupos feministas. No podemos permitir que en nombre de los derechos humanos se transgredan los derechos más fundamentales de todos los mexicanos. Ahí está la trampa. Ya sabemos que con las feministas es el mundo al revés, ya lo sabemos. Pero nosotros no debemos solapar, no debemos permitir esa transgresión, ese sinsentido, ese absurdo. Hay que reprobar que en nombre de los derechos humanos se transgredan los derechos humanos. Miren ustedes, de entrada, hay que decir que esas acciones están violando, están transgrediendo el artículo 17 constitucional, que a la letra dice lo siguiente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero no solo eso, también las feministas han incurrido en una cascada de delitos que van a quedar impunes, porque desafortunadamente tenemos autoridades sumisas, omisas, cómplices y solapadoras, tanto en la Ciudad de México como en otros estados del país. Prefieren que las feministas delincan en impunidad a meterse en problemas políticos. ¿Qué clase de autoridad es esa? Resulta lamentable porque además estos gobernantes se transforman en delincuentes por el principio jurídico de comisión por omisión. Pero ahí va, a bote pronto, como me vienen a la mente, los delitos que han cometido las feministas. Delito de allanamiento de oficina, delito de despojo, delito de ultrajes a la autoridad, delitos de daño a la propiedad pública, delito de sustracción y destrucción de documentos oficiales, de documentos públicos. Dicho sea de paso, son documentos que tienen que ver con las quejas de otros ciudadanos. Delito de ataque a la paz pública, delito de sabotaje, delito de motín, delito de ejercicio indebido de un derecho. Y en el caso del incendio que se dio en el Estado de México, eso ya se acerca inclusive a delito de terrorismo. Fíjense ustedes nada más a bote pronto lo que resulta de estas acciones. Es toda una lista de delitos que, insisto, sabemos que van a quedar en la impunidad por la pésima actuación de las autoridades públicas. Pero nosotros, sin ambajes, tenemos que condenar la comisión de esos delitos por parte de estos grupos fanáticos, totalitarios y dogmáticos de feministas. Por supuesto, los otros grupos de feministas no condenan esas acciones y tampoco se deslindan, porque en los hechos están aprobando esas acciones. Las feministas que están en los congresos, que están en los gobiernos, que están en los partidos políticos, que están en la academia, que están en los medios masivos de comunicación, guardan silencio cómplice. Es importante destacarlo. Y miren ustedes, estamos tratando de construir un país con una democracia madura. Cuesta trabajo, mucho trabajo. Pero no podemos permitir estas acciones porque entonces vamos en retroceso. La teoría política de la democracia es muy clara. Para que una causa sea válida, para que una causa sea legítima, tiene que ajustarse a los principios fundamentales del derecho, no solo en cuanto a sus fines, sino también en cuanto a sus medios. Los fines deben ser legítimos,
y los medios para llegar a esos fines también tienen que ser legítimos. Y en un marco constitucional de derecho que apunta hacia la democracia, no podemos permitir estas acciones de violencia y de delincuencia. Ustedes ya lo saben, yo siempre he reprobado el feminismo desde el punto de vista epistemológico, por eso lo llamo mitología. Es un conjunto de ideas, de pensamientos falsos, falaces, fantasiosos, pero también lo repruebo por sus prácticas políticas, por este tipo de prácticas políticas que nada abonan a la democracia, que no ayudan a mejorar a nuestra sociedad y menos aún realmente terminan generando algún beneficio a las mujeres. Así pues, y para concluir, hay que esperar que la sensatez se imponga en este país. Qué bueno que la gente siente ira, inconformidad ante la pasividad, el tortuguismo, la ineficacia, la inoperancia de las autoridades públicas. Qué bueno. Pero no caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa de ejercer violencia para que el Estado, para que el gobierno, para que las autoridades resuelvan lo que a nosotros nos conviene. Construyamos una democracia madura. Y una democracia madura no se construye con actos sistemáticos de delincuencia y de violencia que quedarán en la impunidad. Como siempre, les agradezco el favor de su atención y que pasen muy buena tarde.